Este hombre perdió absolutamente todo a los 62 años. Su restaurante se incendió, su negocio quebró y su matrimonio colapsó. Vivía de un cheque del gobierno de $105 al mes. Entonces se subió a su auto destartalado con una receta y decidió intentarlo una vez más. Recibió más de 1000 rechazos, pero no se rindió. Hoy, 80 años después, su cara está en más de 26,000 restaurantes en 145 países. Su nombre es Harland David Sanders. El mundo lo conoce como el Coronel Sanders, y si piensas que es demasiado tarde para ti, su historia te demostrará que nunca es demasiado tarde. Esta es la historia del hombre que fundó la marca KFC. Si quieres conocer cómo creó esta exitosa empresa justo después de perderlo todo, te invito a que no te pierdas este video. Los primeros años, cocinando para sobrevivir. Nuestro protagonista de hoy nació un 9 de septiembre de 1890 en Henryville, Indiana, un pequeño pueblo agrícola donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Harland Sanders pasó los primeros años de su vida en una humilde granja, siendo el hijo mayor de 3 hermanos en una familia de origen irlandés que luchaba día a día por sobrevivir. Su padre, Wilbur David Sanders, trabajaba como carnicero intentando mantener a flote a su familia. Su madre, Margaret Dunody Sanders, se dedicaba a las labores domésticas y al cuidado de los niños. Tenían poco dinero y se veían en apuros para solventar sus necesidades diarias. A pesar de las dificultades, eran una familia muy unida, pero un evento inesperado llegaría para cambiar por completo sus vidas. Cuando Sanders tenía apenas 5 años de edad, su padre enfermó gravemente y partió de este mundo. En aquella época, todavía no existían antibióticos efectivos y cualquier virus e incluso la infección más simple podía ser mortal. Wilbur Sanders murió, dejando a una viuda joven con 3 niños pequeños y sin un centavo. Al ser una familia humilde y que vivía del día a día, no tuvieron tiempo para extrañar al jefe de la familia, debido a que necesitaban conseguir dinero para alimentarse y sobrevivir. La situación era desesperada. Margaret se vio obligada a trabajar para alimentar a sus hijos, pero había un pequeño problema. En aquel tiempo no existía lo que hoy conocemos como guarderías y la mujer necesitaba con urgencia a alguien que se ocupara de sus hijos, de cuidarlos, alimentarlos y que estuvieran bien. Ese alguien sería Harland, un niño de 5 años forzado a convertirse en el hombre de la casa de la noche a la mañana. Mientras su madre trabajaba largas jornadas en una fábrica de conservas local, el pequeño Harland asumió responsabilidades que ningún niño debería tener. Cuidaba a sus 2 hermanos menores, limpiaba la casa, y lo más importante, tenía que cocinar para mantenerlos alimentados. Si bien era algo injusto y que suena terrible, no tenían otra opción y debido a ello, la familia tuvo que hacer sacrificios para poder salir adelante. Aquellos primeros años de vida marcaron mucho a Sanders y serían la semilla de su futuro éxito. Detente un poco a analizar la situación, un niño de solo 5 años cuidando de 2 niños más pequeños, pero como bien dicen refranes populares, no hay mal que por bien no venga. Fue en esta situación terrible donde nació algo extraordinario. Resulta que su madre, todos los días antes de irse al trabajo cada mañana, le enseñaba recetas básicas a Harland, quien aprendió a cocinar pan, a preparar vegetales y a hacer guisos simples. Para cuando tenía 7 años, ya dominaba la cocina mejor que muchos adultos. Sin pensarlo, Harland estaba cocinando su futuro y descubriendo a su vez un talento oculto que lo llevaría a ser reconocido en todo el mundo. Años después en algunas entrevistas, Harland recordaría con cariño y nostalgia esas lecciones matutinas en la cocina. Decía que su madre tenía un don especial para darle sabor a las cosas más simples, y que esas primeras lecciones fueron la base de todo lo que vendría después. El nuevo miembro de la familia. Cuando Harland tenía 10 años, su madre conoció a un hombre llamado William Brothers y se casó con él, esperando darle a sus hijos una estabilidad económica y alimento diario, pero las cosas no salieron como ella pensaba, debido a que William no resultó siendo un buen hombre. El padrastro de Harland era abusivo, cruel y todo el tiempo se quejaba de tener que mantener a los hijos de otro hombre. Los golpes y maltratos hacia Harland y sus hermanos se volvieron algo cotidiano. Harland, siendo el mayor y el más desafiante, recibía lo peor de la furia de aquel malvado hombre. A los 12 años, Sanders tomó una decisión que muchos niños ni siquiera podrían imaginar. Abandonó la escuela para trabajar tiempo completo en una granja cercana a su hogar,
pensando que si contribuía económicamente, tal vez los maltratos disminuirían, pero aquello no funcionó. A los 13 años de edad, tomó otra decisión radical, guardó en una pequeña caja de cartón su ropa y objetos personales y huyó de casa, emprendiendo un viaje hacia New Albany, donde vivían sus tíos, quienes al verlo no dudaron en abrirle las puertas de su hogar. La vida en la granja era difícil, pero desde niño Harlan ya había aprendido la lección más dura: en este mundo, nadie te va a salvar. Tienes que salvarte tú mismo. 1000 empleos y 1000 fracasos. Lo que siguió en la vida del protagonista de esta historia fueron décadas de lo que solo puede describirse como una odisea laboral caótica. Harlan Sanders probó casi todos los empleos imaginables, fracasando en la mayoría de ellos pero aprendiendo en todos. A los 15 años, falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército de Estados Unidos. Era 1906 y el ejército necesitaba hombres para una ocupación en Cuba. Allí, Harlan se convirtió en camionero militar, vio el mundo por primera vez y aprendió disciplina. A los 18, después de su servicio militar, trabajó como maquinista de ferrocarriles. Era un trabajo duro pero bien pagado. Sin embargo, el fuerte temperamento de Harlan lo metió en problemas, se peleó a puñetazos con un ingeniero y fue despedido. A los 21, en un giro sorprendente, decidió estudiar abogacía, y no en una universidad tradicional, sino por correspondencia, estudiando en la oficina de un juez en Little Rock, Arkansas. Logró graduarse y conseguir trabajo en un tribunal de justicia. Un dato curioso que debes conocer es que Harlan Sanders duró exactamente 3 semanas como abogado. Se agarró a golpes con un cliente en medio de una sala del tribunal porque el tipo se negó a pagarle sus honorarios. Aunque fue declarado inocente de la agresión, su carrera legal terminó ahí mismo. En los siguientes años, Harlan fue marino mercante, vendedor de seguros de puerta en puerta, bombero del servicio de ferrocarriles, vendedor de neumáticos Michelin, operador de ferries de vapor, vendedor de lámparas de gas, entre otros. Harlan Sanders tuvo más de 40 empleos diferentes antes de cumplir 40 años. En casi todos fue despedido o fracasó. Su temperamento explosivo, su incapacidad para seguir órdenes que consideraba estúpidas y su mala suerte parecían destinarlo al fracaso perpetuo, matrimonio, hijos y divorcio. En 1908, a los 18 años, Harlan se casó con Josephine King en Sheffield, Alabama. Tuvieron 3 hijos, Margaret en 1910, Jarland Jr. en 1912 y Mildred en 1919. Pero aquel matrimonio fue tan inestable como sus empleos. Josephine soportó durante años mudanzas constantes, a Harlan cambiando de trabajo cada pocos meses, promesas incumplidas y carencias constantes en general. Sus discusiones por la falta de dinero y estabilidad se hicieron cada vez más comunes y poco a poco se fueron distanciando. Harlan Sanders pasaba tanto tiempo en la carretera o cambiando de empleo que apenas conocía a sus propios hijos. En 1947, después de casi 40 años de matrimonio turbulento, Josephine finalmente pidió el divorcio. Harlan tenía 57 años, estaba solo, había fracasado en casi todo y parecía destinado a morir pobre y olvidado. El punto de inflexión en la vida de Harlan Sanders. Si bien ya había tenido muchas malas experiencias en sus antiguos trabajos, lejos de desmotivarse y con la persistencia que lo caracterizaba, una oportunidad nueva llegó a su vida. En el año 1930, a los 40 años, consiguió un contrato para operar una estación de servicio Shell en Corbin, Kentucky, en el cruce de la Ruta 25 de Estados Unidos. Aquella estación estaba ubicada en un punto estratégico donde pasaban muchos vehículos, entre ellos los camioneros y familias que hacían viajes largos. El trabajo de Sanders consistía en bombear gasolina, cambiar aceite y reparar neumáticos. Si bien Harlan era una persona que tenía un carácter difícil, mostraba cualidades excelentes como vendedor y comunicador. Trabajando en esa estación de servicio interactuaba mucho con los camioneros y gracias a charlas con ellos pudo sacar una conclusión que le permitió más adelante crear algo increíble. Los camioneros que llegaban a aquella estación se quejaban siempre de que en la vía no encontraban opciones deliciosas para comer algo y esto era una situación que les incomodaba, debido a que los largos viajes hacían que les diera hambre durante el recorrido. Al obtener esta información y ver el gran flujo de camioneros que circulaban por aquella vía, Harlan tomó una decisión sin pensarlo mucho.
Desde los 5 años de edad, Harlan ya era un hábil chef y teniendo en su memoria intacta las recetas deliciosas de su madre, pensó que sería una buena idea ofrecer estos suculentos platillos a los camioneros que llegaban allí con mucha hambre. Los inicios de aquel pequeño negocio fueron muy simples. Harlan preparaba las recetas en una pequeña mesa en la parte trasera de la estación de servicio. Cocinaba exactamente como su madre le había enseñado décadas atrás, con ese toque especial que hacía que cualquier comida simple tuviera un sabor especial. Muy pronto aquel pequeño sitio de comida se hizo popular. Los camioneros y viajeros se encargaron de popularizarlo e incluso había gente que llegaba allí desde regiones más lejanas, solo para probar la comida. Si bien Harlan se hizo conocido en el mundo por su receta de pollo crujiente, en sus inicios en el mundo de la comida no vendía ese tipo de pollo, debido a que era muy lenta su preparación, tardando hasta 35 minutos en estar lista y los camioneros y viajeros no disponían de mucho tiempo para esperar. El nacimiento del título de coronel. Fue tanta la acogida del negocio de Sanders que en el año 1935, el gobernador de Kentucky, Ruby LaFoon, visitó la estación y quedó tan impresionado con la comida de Harlan que le otorgó el título honorífico de coronel de Kentucky, la máxima distinción civil del estado. La receta secreta y la innovación. El éxito creciente le permitió en 1936 construir un restaurante real con un comedor para 142 personas al otro lado de la calle. Ahora era un restaurante de verdad, el cual fue bautizado como Sanders Café. Tiempo después, Harlan se decidió a mostrar al mundo su deliciosa receta de pollo en su restaurante, pero ya no era un niño y se encontraba en un contexto diferente. Ya no era lo mismo cocinar para sus pequeños hermanos que para un público exigente e impaciente. Harlan Sanders había logrado abrir un restaurante exitoso gracias a su famoso pollo frito. Sin embargo, enfrentaba un gran problema. Cada orden tardaba 35 minutos en cocinarse, lo que desesperaba a los clientes y limitaba el crecimiento del negocio. Intentó múltiples soluciones, pero todas comprometían la calidad, algo que él jamás aceptaría. La receta secreta. Harlan era un apasionado de la cocina y pasó muchas horas intentando mejorar su receta de pollo, que si bien ya gustaba mucho, sentía que podía darle un toque extra a lo que le había aprendido a su madre. Sanders experimentó durante años con diferentes combinaciones de hierbas y especias. Probaba, ajustaba y volvía a probar. En 1940 finalmente perfeccionó su mezcla, 11 hierbas y especias en proporciones exactas que nunca revelaría completamente. Como dato curioso de esta historia, hasta el día de hoy, la receta completa es uno de los secretos comerciales más protegidos del mundo. Supuestamente, el papel original escrito por Harlan está en una bóveda de seguridad en la sede de KFC en Louisville, y solo 2 ejecutivos en todo el mundo conocen la receta completa, perdiéndolo todo a los 62 años. Para principios de la década de los 50, Harlan Sanders parecía finalmente haber encontrado sentido a su vida. Con un negocio estable y con muchos seguidores que amaban sus preparaciones, parecía que finalmente había encontrado el éxito que le fue esquivo durante años. Su restaurante en Corbin era famoso. Parecía que todo iba bien y que viviría cómodamente y sin afanes los últimos años de su vida, gracias a su rentable negocio del sector restaurantero. Pero como siempre le pasaba, llegaron las adversidades. En el año 1955, el gobierno de Estados Unidos anunció la construcción de la Interestatal 75, una nueva autopista que circunvalaría completamente a Corbin. El tráfico que antes pasaba frente a su restaurante ahora pasaría a kilómetros de distancia. De la noche a la mañana, sus clientes desaparecieron. El negocio que había tomado décadas y mucho esfuerzo para construir se volvió irrelevante. En 1956, Harlan se vio forzado a vender su restaurante por una fracción de su valor. Tenía 62 años, acababa de perderlo todo, su primer matrimonio había fracasado décadas atrás. Aunque se había casado de nuevo en 1949 con Claudia Laddington, una empleada de su restaurante que se convirtió en su compañera fiel, económicamente estaba quebrado. En este punto, parecía que la vida de Sanders terminaría con problemas económicos y condenado a trabajar hasta morir. La única entrada de dinero que recibía en ese momento era un cheque mensual del Seguro Social de $105 que apenas le alcanzaba para sobrevivir. La mayoría de las personas a esa edad se habrían rendido, aceptado la derrota, vivido sus últimos años en resignación,
pero Harlan Sanders nunca actuaba como la mayoría de las personas. Y es que realmente tampoco tenía muchas opciones, debía pensar en una nueva actividad comercial para poder conseguir dinero para sobrevivir y tener una vejez digna. El último intento de Harlan Sanders. Con 72 años y poco dinero, Sanders se sentó a reflexionar un día y observó lo que le quedaba. Un auto viejo, una receta de pollo que sabía que era excepcional y una idea loca. Eran las únicas herramientas de las que disponía para emprender un nuevo camino. En aquella tarde Harlan concluyó que si la nueva autopista le había quitado los clientes que por su restaurante pasaban, él mismo era el que debía ir en búsqueda de sus clientes sin esperar a que ellos pasaran por su puerta. Harlan Sanders no solo cocinaba buen pollo, también tenía una idea audaz para su época: crear franquicias. Su plan era recorrer Estados Unidos visitando restaurantes, cocinarles su receta en el lugar y, si les gustaba, ofrecerles el método completo a cambio de 4 centavos por cada pieza de pollo vendida. Era una propuesta directa, pero revolucionaria. En 1952, con 62 años y acompañado por Claudia, su esposa, Harlan se subió a su auto con una olla a presión portátil, una mezcla precisa de especias y una determinación que no conocía límites. Así comenzó una travesía que duraría años, marcada por la persistencia y el rechazo. Se presentaba como el Colonel Sanders y ofrecía cocinar su pollo gratis para que lo probaran, pero la mayoría de los dueños de restaurantes ni siquiera le daban la oportunidad. Lo veían como un anciano con una receta casera, alguien que no tenía nada nuevo que ofrecer. ¿Quién querría eso? Y sin embargo, Harlan no se rendía. Cada no lo acercaba al siguiente sí, porque él sabía que su pollo tenía algo especial. Solo necesitaba que alguien lo probara. El primer sí a la receta secreta. En 1952, en Salt Lake City, Utah, Harlan finalmente encontró a alguien dispuesto a escucharlo. Este hombre se llamaba Pete Harmon y era dueño de una exitosa hamburguesería. Juntos acordaron los términos. Pete usaría la receta y el método de cocción del coronel y pagaría 4 centavos por cada pieza de pollo vendida. Para darle un aire auténtico y atractivo, lo bautizaron como Kentucky Fried Chicken. El resultado fue inmediato y sorprendente. Las ventas de Pete se triplicaron de la noche a la mañana. La gente hacía fila para probar aquel pollo extraordinario, crujiente y lleno de sabor. La noticia corrió rápido. Otros dueños de restaurantes escucharon del éxito de Pete y comenzaron a llamar al Colonel Sanders. De pronto, los sí empezaron a llegar más rápido que los no. Lo que había comenzado como un sueño lleno de rechazos, se transformó en una expansión imparable. Para 1955, Harlan ya contaba con docenas de franquicias. En 1960, eran cientos. Y en 1964, el número había alcanzado las 600 franquicias en Estados Unidos y Canadá, generando más de $300,000 en ganancias brutas anuales. El Colonel Sanders había pasado de ser un hombre con una receta y una olla a presión portátil, a convertirse en el creador de una marca que conquistaba paladares y abría camino a un imperio gastronómico. La venta y el legado de Harlan Sanders. En 1964, a sus 74 años de edad, Sanders se encontraba ya muy cansado, debido a sus constantes viajes en su nueva aventura empresarial, que si bien era exitosa, consideraba que ya no tenía la misma energía y que el rápido crecimiento de la red de franquicias se volvió difícil de manejar para él personalmente. Así que tomó una decisión difícil, la cual fue vender Kentucky Fried Chicken. Fue así como un grupo de inversionistas liderado por John Brown Jr. y Jack Massey le ofreció $2 millones, equivalente a unos 16 millones hoy, más un salario vitalicio de $40,000 anuales para ser el embajador y portavoz de la marca. Harlan aceptó aquella jugosa oferta, pero estableció una serie de condiciones en el acuerdo. Estas consistían en que mantendría control sobre la calidad, seguiría visitando restaurantes para asegurarse de que su receta se hiciera correctamente y que su imagen sería siempre la cara de la empresa. Durante los siguientes 16 años, hasta los 90, Harlan viajó más de 250,000 kilómetros al año visitando franquicias de KFC alrededor del mundo. Se convirtió en una celebridad global, reconocida instantáneamente por su traje blanco y barba distintiva. Una curiosidad que quedó como anécdota es que, incluso después de haber vendido su empresa, Harlan Sanders nunca dejó de ser exigente con la calidad de su pollo.
Según algunos trabajadores, seguía siendo crítico cuando sentía que los estándares bajaban. En una entrevista llegó a llamar a la nueva salsa de KFC baba de papel tapiz, mostrando que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Cuando los nuevos dueños comenzaron a modificar aspectos de la receta original para hacerla más rentable, Harland decidió actuar. En 1968 abrió su propio restaurante competidor, el Gloria Sanders Dinner House, nombrado en honor a su esposa. Allí continuó preparando su pollo con la receta exacta que lo había hecho famoso, sin concesiones ni cambios. Ese restaurante se convirtió en un símbolo de su fidelidad a la tradición y a su visión original. Y lo más sorprendente es que aún existe y sigue funcionando hasta hoy, como testimonio vivo de la pasión del coronel por mantener intacto el sabor que lo llevó a la fama. ¿Cómo fueron los últimos días del Coronel Sanders? En junio de 1980, la vida de Harland Sanders dio un giro inesperado, le diagnosticaron leucemia aguda. Tenía 89 años y había vivido una existencia tan intensa que parecía contener 3 vidas en una sola. A pesar de la enfermedad, siguió trabajando como embajador de KFC, viajando y representando la marca, hasta que su cuerpo ya no pudo más. En diciembre de ese mismo año, complicaciones derivadas de una neumonía lo llevaron al hospital. El 16 de diciembre de 1980, Harland David Sanders falleció en el Hospital Judío de Louisville, Kentucky, a los 90 años. Su partida fue tratada con honores reservados para los más grandes. Su cuerpo fue exhibido en la rotonda del Capitolio del estado de Kentucky, en Frankfort, un reconocimiento que solo reciben los ciudadanos más distinguidos. Más de 1000 personas asistieron a su servicio conmemorativo en la sede de KFC, reflejo del impacto que había dejado en la gente. Fue enterrado en el cementerio Cave Hill, en Louisville, vestido con su icónico traje blanco y la corbata de lazo negra que lo habían convertido en una figura inolvidable. Su esposa Claudia lo sobrevivió 16 años más, hasta 1996, cuando falleció a los 94 años. La historia del Coronel Sanders no terminó con su muerte. Su legado quedó grabado en cada franquicia, en cada pieza de pollo servida, y en la imagen de un hombre que convirtió una receta casera en un símbolo mundial. Aquí llegamos al final de esta historia y como es costumbre, vamos a repasar algunos de los aportes más importantes de este empresario hacia la vida de la gente común. Número 1. Democratización de la comida de calidad. Antes del Coronel Sanders, la comida rápida significaba hamburguesas grasosas y hot dogs de baja calidad. Las familias trabajadoras que no podían permitirse restaurantes elegantes estaban limitadas a comida rápida mediocre o cocinar en casa después de jornadas laborales agotadoras. Harland demostró que comida rápida no tenía que significar comida mala. Su pollo frito, preparado con una receta cuidadosamente desarrollada y estándares altos, ofrecía a familias comunes una opción asequible, consistente y deliciosa. Por unos pocos dólares, una familia podía disfrutar una comida que sabía casera pero sin el trabajo de prepararla. KFC no solo alimentó millones de personas, les dio la dignidad de comida de calidad sin importar su nivel socioeconómico. Número 2. Revolución del modelo de franquicias. Aunque las franquicias ya existían antes de Harland Sanders, este perfeccionó el modelo de una forma que cambió el emprendimiento para siempre. En lugar de requerir enormes inversiones iniciales, el sistema de Sanders era accesible, pagabas por pieza vendida, lo que representaba un riesgo mínimo. De esta manera, permitió que pequeños dueños de restaurantes y gente común con sueños pero sin grandes capitales, pudieran construir negocios escalables y exitosos. Miles de familias construyeron riqueza generacional gracias al modelo de franquicias de KFC. El coronel demostró que podías expandir un imperio sin controlar todo directamente, confiando en socios locales que conocían sus comunidades. Este modelo inspiró industrias completas de franquicias que generan millones de empleos globalmente hasta hoy. Número 3. Nunca es tarde para volver a empezar. El legado más poderoso del Coronel Sanders no es culinario ni empresarial, es psicológico y espiritual. Demostró de forma irrefutable que la edad no define tu capacidad de lograr cosas extraordinarias. Comenzó a construir su imperio a los 62 años, una edad donde la mayoría considera que la vida productiva ha terminado. Recibió 1000 rechazos y siguió adelante. Su historia se convirtió en el antídoto perfecto contra el derrotismo y la resignación.
Para generaciones de emprendedores, especialmente aquellos que empiezan tarde en la vida, el coronel Sanders es la prueba viviente de que mientras tengas aliento, tienes oportunidad. Hoy, más de 4 décadas después de su muerte, el rostro del coronel Sanders sigue siendo una de las imágenes corporativas más reconocidas del planeta. La empresa KFC opera más de 26.500 restaurantes en 145 países y genera más de $30.000 millones anuales en ventas. La historia de Harlan Sanders no se mide solo en números. Desde niño aprendió a sobrevivir cocinando, y a lo largo de su vida enfrentó fracasos en decenas de empleos sin rendirse jamás. A los 62 años, cuando muchos piensan en retirarse, él decidió empezar de nuevo. No era un hombre perfecto, tenía un carácter fuerte, fue un padre ausente y muchas veces se mostró terco y conflictivo. Pero lo que lo distinguía era su resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez. En sus propias palabras, cerca del final de su vida, el coronel Sanders dijo algo que resume todo: hay muy poco que es más importante en la vida que encontrar tu vocación verdadera, y cuando la encuentres, no importa cuántos rechazos recibas, cuántas veces fracases o cuántos años tengas. Lo único que importa es que no te rindas. Mi barco no llegó hasta que tenía 62 años. Tal vez el tuyo tampoco ha llegado todavía. Aquí llegamos al final de esta inspiradora historia y como es costumbre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te impide perseguir tu sueño que el coronel Sanders no enfrentó? Él empezó a los 62 años después de perderlo todo, recibió más de 1000 rechazos y aún así nunca se rindió. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué sueño has abandonado porque crees que ya es muy tarde? Déjame tu historia en la caja de comentarios. Quiero conocer qué te inspira y qué te detiene. Si esta historia te motivó, si te recordó que mientras tengas vida tienes oportunidad, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para ver más contenido. Nos vemos en la próxima.